Iniciamos un nuevo capítulo de nuestro podcast de educación financiera, que en conjunto con la Universidad Espíritu Santo, la Facultad de Posgrado y la Escuela de Negocios y nuestro socio, la Casa de Valores Futuro, queremos sumergirnos en un viaje para comprender mejor cómo manejar nuestras finanzas personales de manera inteligente y estratégica. Este espacio lo que busca es justamente desmitificar aquellas cosas que parecen muy técnicas, pero que son muy sencillas y claves en nuestro día a día. Y para esto el día de hoy contamos con la presencia de Ricardo Rivadeneira. Él es el presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, quien nos va a acompañar el día. Doy la bienvenida también a nuestro anfitrión, Washington Arellano, profesor de finanzas en nuestra facultad de posgrado, con quien estableceremos esta conversación. Washington y Ricardo, bienvenido. Un gusto tenerte aquí en la universidad. Gracias, muy gentil por esas palabras tuyas, César. Esperemos que este conversatorio que tengamos aporte a quienes nos están escuchando y nos ven con esclarecimiento a ciertas inquietudes cuando se habla del mercado de valores como algo muy sofisticado o muy entre un grupo de empresas y un poco de inversionistas. La idea es hacerlo conocer mejor. Gracias, César, y gracias, Ricardo, por acompañarnos. La verdad es que estamos muy emocionados de tenerte acá y el objetivo de este espacio verdaderamente es crear valor, ¿verdad? Crear contenido de valor para que todas las personas que están empezando a dar sus pasos al ingresar al mundo financiero puedan tener estas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. En todo caso, si te parece, mi estimado César, al tener aquí como invitado al presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, creo que tenemos múltiples preguntas por hacer, pero en este caso creería yo que el más importante sería: ¿qué es el mercado de valores en poquitas palabras? Para las personas que tal vez no conocemos, mi estimado Ricardo, ¿qué les podrías decir que es el mercado Solamente de valores? una corrección cuando tú dices no conocemos, porque tú lo conoces muy bien y en profundidad. Pero no es corrección, pero sí aclaración. Voy a ser muy rápido, voy a intentar ser muy rápido. Es parte del mercado financiero, es parte del dinero el mercado de valores. Otra parte importante es el mercado bancario. La diferencia en el mercado bancario es que hay intermediación. El banco está entre los que tienen recursos financieros, como los depositantes, inversionistas, y los que lo necesitan, las empresas o emisores de títulos de deuda, básicamente. El mercado de valores es exactamente lo contrario, es la desintermediación. Las bolsas de valores facilitan el ambiente donde, a través de representantes que se llaman casas de valores, entran al mercado de valores, entran a la bolsa a ofertar títulos de deuda. Esas mismas títulos de deuda que van donde un banco y suscriben un pagaré, estructuran de una forma más técnica y con más plazo, a la medida de las necesidades de esa empresa, unos títulos de deuda, y básicamente hay inversionistas representados o asesorados por casas de valores que les ofrece esas alternativas, normalmente con una calificación de riesgo de esos títulos, valores. Excelente. Y ese proceso también hay algo de fondo. Cuando una empresa, por problemas exógenos o endógenos, tiene problemas y no puede pagar, se acerca al banco y es una relación de esa empresa con el banco. El banco no se puede virar y decirle a los depositantes: no te puedo dar el dinero que tú lo has puesto en tu cuenta corriente o lo has puesto en una inversión porque no me pagan. Por eso es una intermediación, responde por ello. En las bolsas de valores, hasta legalmente y muy claro, de manera local e internacional, es un ambiente donde directamente ese inversionista tomó ese título de deuda, ¿correcto? Y si hay un problema y ese emisor o ese deudor no lo puede hacer por factores que pueden haber estado más de exógenos, ¿correcto? Una pandemia es un factor exógeno, un niño es un factor exógeno para esas empresas, ¿correcto? Un cambio de legislación o de normativa legal puede afectar a una empresa, o esos son externos, endógenos, pero los internos básicamente son una gestión equivocada, puede traer problemas de pago. Y esa situación en el mercado de valores tiene que ser transparente. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque fueron muchos inversionistas los que compraron esos títulos de deuda y tienen que ser conocidos. Por lo tanto, es obligación de las bolsas de valores hacer conocer ese proceso. Finalmente, las bolsas de valores no captan recursos, ni prestan recursos, ni garantizan recursos. Y estamos hablando de un mercado, al final del día, en este país y en cualquier parte del mundo, que es de riesgo. Por eso, si uno es
adverso al riesgo, toma títulos de deuda más conservadores. más conservadores. Hay opciones para eso. Es correcto. Pero es básicamente, y finalmente también el mercado de valores no solamente son acciones. En el país es muy pequeño el mercado de valores de acciones que están debidamente inscritas en las bolsas y que se pueden transar. Y mayormente en este país es el de títulos de deuda, emisiones de títulos. Excelente. Muy bien, Ricardo. Ya te conocemos un poco qué hace la Bolsa de Valores, cuál es su rol, cuál es la diferencia con los bancos que son intermediarios y demás. Ahora cuéntanos un poco a nivel general, ¿cómo está el mercado de valores en el Ecuador? Porque sí creemos que, como decía Washington al inicio, muy pocas personas o incluso inversionistas optan por ir el camino del mercado de valores o de las casas de valores, porque o lo desconocen o a la final no saben qué tan seguro es, pero el mundo está por otro lado. Países como Colombia y Perú obviamente mueven muchísimos más recursos comparados con los nuestros. Cuéntanos un poquito cómo está el Ecuador comparado con otros países y un poco cómo podemos incentivar que se mueva más el mercado de valores. Bueno, aquí hay que entender algo muy importante y me voy a tomar unos minutos, pero esto es muy importante decirlo a la audiencia, que es: salen noticias y aquí nos llama la atención, por eso la Bolsa de Valores de Guayaquil ha trabajado en estos últimos 4 años, 3 años y medio, ha trabajado fuertemente en lo que significa capacitar. Y hemos empezado por los periodistas, por los sectores comunicadores. En estos últimos años hemos hecho menos de 6, 7 talleres, tanto en Guayaquil como en Quito, para irles haciendo conocer bien, para que se pueda comunicar correctamente. Ejemplo, ¿por qué las bolsas de valores de Guayaquil y Quito no se integran con la bolsa de valores de Colombia, Chile y Perú? Primero, es una integración que empezó hace 10 años atrás. Segundo, fueron adecuando normativas y leyes para un proceso de mercado de valores para que puedan integrarse. Es decir, no se integraban porque legalmente no se podía. No se ha podido. Nosotros no nos pudimos integrar ni siquiera con aquellas que nos es más de mayores posibilidades, como son las centroamericanas, que ya lo explico brevemente, porque ni siquiera nos lo permite la ley, la integración. Bueno, importantísimo, una restricción. Ni nos permite las normativas de la Junta de Regulación Financiera y Bancaria, ni siquiera tener operadores remotos con otro país, ni nos permite que el depósito pueda gestionar todo lo que significa su actividad de depósito centralizado, que es como decir, el Banco Central de los bancos es el depósito centralizado ¿de qué? De compensación, liquidación y custodia de títulos, valores del mercado de valores. Interesante. Y entonces, cuando tú lees en la prensa eso, lógicamente para cualquier lector, o lo ves en la televisión, tú dices, pero ¿por qué nos integran? ¿No quieren las bolsas? No. Venimos, en los últimos, yo puedo hablar por los últimos 3 años que hemos estado en el mercado de valores, gestionando con las autoridades de turno de ese entonces, llámese en esta, con el SRI, porque tiene que ver estos temas, tiene que ver con el Ministerio de la Producción, Ministerio de Finanzas, con la Secretaría de la Administración, Secretaría General de la Administración del gobierno pasado. Nunca tuvimos oportunidades de que realmente se tomaran nuestras observaciones, como las 2 bolsas que trabajamos juntos para este proceso. Bueno, finalmente hay otro tema muy importante que se tiene que entender. Estamos y seguimos continuando, pero el peso de las bolsas de valores dentro del ámbito de la economía ecuatoriana no tiene un peso tan gravitante como puede tener otros gremios productivos o asociación de banca, se me explicó que tienen un tamaño. Y ha sido muy difícil. Hemos gestionado hasta con cuando era el proceso electoral con las candidaturas presidenciales para presentarles a ellos, antes de que fuera cualquiera de ellos presidente, el poder que conozcan, el que tengan la capacidad de conocer las alternativas de tocar ciertos aspectos de la ley que permitan ese proceso de apertura. Quiero decir algo más, César, y este es un mensaje muy poderoso. En los últimos 10 años, 15 años, ¿de dónde ha venido la inversión? La poca inversión extranjera a este país. ¿De dónde ha venido? ¿Ha venido de Chile? ¿Ha venido de Colombia? ¿Ha venido de Perú? No. ¿Saben de dónde ha venido? De Centroamérica. La bolsa de valores, y especialmente la bolsa de valores de Guayaquil, ha venido gestionando intensamente con las bolsas de valores. Somos miembros de la Asociación de Bolsas de Valores Centroamericanas, AMERCA, donde está Costa Rica, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, excepto Honduras, Guatemala. ¿Y por qué? En los últimos años, las empresas que han vendido su accionariado, los ecuatorianos que han vendido accionariado de estas empresas, han sido compradas por empresas centroamericanas. Así es. Nombres y apellidos, pero discúlpame que lo diga. Pronaca. El 50% de la empresa Pronaca, señores,
fue comprada por un grupo centroamericano. Produbanco en el sector bancario, de los primeros, grupo ¿no? centroamericano. La Universal, Así es. centroamericano. Tesalia. Wittig, Tesalia, Correcto. centroamericano. La misma marca, Coca-Cola, Ujú. centroamericano. Fibeca, centroamericano. Y entonces, Artefacto también está un grupo correcto, centroamericano. entonces queremos hablar, y hasta la prensa lo dice, y algunos, respetando que más bien porque no lo conocen, dicen qué pasa con las normativas, y dos, queremos empujar hacia donde realmente podemos hacer, e inclusive grupos ecuatorianos han ido invertido en Bueno. Centroamérica. Ahí está Supermaxi, Así el es. grupo RAI, Correcto. que ha comprado un supermercado en Panamá. Entonces, seamos y pongamos sentido común y ayudémonos como sociedad para orientar estas aperturas de mercado hacia donde corresponde. Y qué bueno, Ricardo, que lo Buenísimo. menciones, porque evidentemente hay trabajo de por medio. Se ve Sí. que hay una evolución en el tema y siempre van a oportunidades, pero es verdad, estas cosas no se las conoce, no se las habla. Se dice obviamente superficialmente hay, no hay, o por arriba, como la pregunta que te hice, pero a la larga sí existen. Y sin saber que existen regulaciones que no lo permiten. Es correcto. ¿Verdad? Y por otro lado hay buenas intenciones, pero esas intenciones tienen que ir también con acciones de parte y parte, Sí, ¿verdad? por supuesto. Porque si yo soy inversionista y no me preocupo por conocer que existe un mercado en el cual puedo sacarle provecho, bueno, entonces no es culpa del mercado, Ujú. ¿verdad? Es culpa de esa persona o ese inversionista que por su desconocimiento no tiene las opciones. Pero César, esto es importante porque vemos que hay una expectativa de crecimiento también, ¿verdad, Ricardo? En el momento en que se pueda reformar tal vez esta regulación, vamos a tener un espacio para crecer enormemente, ¿no? Ujú. Sabemos que el mercado ecuatoriano negocia entre 10.000, 13.000, 15.000 millones de dólares, siendo un porcentaje entre el 13, 10% del PIB, ¿verdad? Ujú. Cuando sabemos que los vecinos, Colombia y Perú, lo hacen 10 veces más, ¿verdad? Es correcto. Entonces, la expectativa de crecimiento puede ser por 10 en la medida que vayamos regulando o mejorando la regulación. Es correcto. Aquí vamos a hablar, y nuevamente quiero ampliar lo que tú estás diciendo, tanto Washington como César. ¿Qué es las transacciones en el mercado de valores? Lo mejor que llegamos fue en el 2021 con 15.000 millones de dólares, que representó 15.700, que representó casi un 15% del PIB. En todo mercado de valores el sector público interviene también como un emisor de deuda interna y pues lógicamente es una parte importante. Pero tuvimos en el gobierno anterior indudablemente una política de no hacer mayormente participación en el mercado de valores, lo manejó por la banca y no pudimos nosotros gestionar mayormente. Sin embargo, de eso, haciendo los esfuerzos por las casas de valores, el mercado, cultivando las empresas también que necesitan un financiamiento, porque el mercado de valores es un financiamiento de largo plazo. En este país largo plazo es poco, son 5 años, 7 años en el mejor de los casos. En otros países de largo plazo colocan títulos de deuda de 20, 25 años, 30 años. Pero aquí hay un tema importante a resaltar que tú lo estás diciendo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros entonces al final del día? En que es un mercado de valores que tiene hoy día, cerró el año pasado 13.400 millones de dólares, que es un 12% del PIB, 12.5% del PIB, pero tienes Chile, Colombia o tienes en Centroamérica que están al 100% del PIB, la transaccionalidad del mercado de valores. Ese es un tema a observar. Hay un gran potencial. El mensaje tuyo, Washington, es, ¿hay cómo crecer? Bastante. Nosotros gestionamos, hablemos de paraísos fiscales, que se demonizó este tema, se lo hizo terrible, pero se dijo que eran profesionales públicos y después terminó siendo otras cosas. Pero el paraíso fiscal al final del día es un tema de régimen tributario menor al del local. ¿Estamos claros? Y ese proceso, aquellos capitales que salen del país legítimamente, aquel inversionista de su empresa que quiere de sus recursos, de sus utilidades, derivarlo y llevarlo a otra zona donde pudiera rentabilizar en sus portafolios de inversiones, llámese gente en sus family office o sus sectores financieros, o invertir o buscar en otros países, tienen el legítimo derecho a hacerlo, si me expliqué, y esos recursos como tal pueden estar en países. Panamá es un paraíso fiscal por ese tema llamado régimen de tributación, pero hablemos un poco más. Panamá tuvo problemas y estuvo en la lista gris de que del GAFI, que es el organismo internacional donde tiene que ver con este tema de transparencia, regulaciones de los mercados de valores. Nosotros, Bolsa de Valores de Guayaquil, con la anterior administración del SRI, fuimos y dijimos, Panamá está con normativa bastante exigente y está saliendo del GAFI. El director general dice, entonces sí, yo hablo todos los días, vamos a hacerlo, apenas salga, porque la ley permite que el SRI, si ya no está en el GAFI,
entre otras condiciones, pueda ya sacarlo del paraíso fiscal. ¿Y por qué Panamá? Repito, dentro de normas hay bancos ecuatorianos que están en Panamá. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí me explico? Y que además existe todo el proceso de lavado de activos, verificación para que estos temas, las unidades de control de estos temas. Y Panamá en el proceso del año pasado ya estaba a vísperas de salir. Y dijo apenas salió, lo llamé, le dije aquí está, le envié un mensaje, nunca hizo nada. Hablamos con las nuevas autoridades, le dijimos, mire, Panamá, ¿sabe cuánto Panamá canaliza de recursos financieros? No en el mercado de valores panameño, sino a la región por año, más de 30.000 millones de dólares. Claro, importante. No vienen al Ecuador nada. ¿Y por qué no vienen? Porque ¿cómo van a venir de Panamá si está calificado como un paraíso fiscal? Si cuando se tengan que remesar esos intereses y esos capitales, van a haber los castigos no solamente de impuestos de salida de capitales, sino recargo en las tasas impositivas. Entonces, nosotros mismos como sociedad y como gobierno le ponemos barreras y nos ponemos restrictivos y estamos en el pendiente de no clarificar a la sociedad que hoy día Panamá es un país que ya no está en la lista gris de Gafi, que está calificado como un país en el proceso transparente. Y eso es un cortapié para el desarrollo. Pueden haber intereses que no quieran que se desarrolle el mercado de valores. El mercado de valores, no hay país en el mundo que se haya desarrollado si no tiene un mercado de valores desarrollado, que le dé el financiamiento al sector privado de largo plazo. ¿Y de qué debe ser? ¿Qué debe ser? De los recursos previsionales, César. Pero los recursos previsionales en este país se los termina llevando el gobierno para gastar, ¿qué? En la operación del día, en el gasto corriente. Ya, yo me quiero poner ahora del lado de ustedes, ¿verdad? Y me parece fundamental que hay restricciones, es verdad. Pero por otro lado yo también veo ese desconocimiento por parte a nivel empresarial y cuando hablan de que tienen que ir a la Casa de Valores y transparentar sus números para poder cotizar y entrar en ese mercado, también hay mucho recelo, ¿me explico? Entonces la gente dice, no me conviene. Cuando yo digo, a la final te conviene porque tienes más opciones, pero también hay un tema de creencias ahí por parte del nivel empresarial. Y hablábamos de que puede ser un tema generacional, que tiene temor, miedo, recelo de entrar en ese entorno porque dicen, no, como que voy a hacer, eso de ser muy transparente también puede ser un riesgo, cuando a la final también puede ser una oportunidad. ¿Tú cómo ves? ¿Qué mensaje le darías al sector empresarial para que opten como que el mercado de valores sea una opción y no lo vean como un temor, dado que hay que ser transparente? Es correcto. Eso es un tema y un valor importantísimo para el mercado de valores. En cualquier país del mundo, la prioridad de un mercado de valores es la transparencia. Y dentro de este tema de transparencia es el cuidar la fe pública. Y cuando hablamos de la fe pública es de que aquella información que se ha expuesto para los inversionistas sea la correcta y sea de calidad. Correcto. ¿Por qué? Porque no puede servir el mercado de valores para hacer fraude. Van a decir, y con razón, pero han habido fraudes en el mercado de valores. Sí, han habido. Como ha habido fraude en los sectores bancarios. En el Ecuador. En todos lados. En todos lados. Y veamos más claro. Aquí el mercado de valores tuvo una crisis que ya en el proceso a lo largo de estos últimos 3 años, porque la bolsa de valores ha sido uno de los actores de manera profesional, prudente, mandando auditorías forenses internacionales para que se aclare dónde estaban los problemas del expolio. Y ustedes ven, la prensa mismo ya hoy dice dónde están los temas, qué pasaron y quiénes afectaron. Pero no habla que la bolsa de valores de Guayaquil o el de Cebale o liquiden a eso porque hicieron mal, porque se ha comprendido y lógicamente su proceso de investigación se ha aclarado que fueron personas específicamente. Pero esa crisis que tiene un tamaño y se puede comparar con el PIB, no es comparable a la crisis que tuvieron en el mercado más desarrollado y que nos llenamos la boca diciendo correctamente, ¿no? El mercado de Wall Street y el 2008 que pasó y afectó a todo el mundo y que tuvieron las calificaciones más altas de esos títulos en un momento y que de la noche a la mañana bajaron la calificación. Pero tú lo has dicho, es un mercado de riesgo. A ver, todo es riesgo. Sí. Un emprendedor cuando empieza un negocio es un riesgo. Nadie ha vendido un concepto de decir que de seguridad. Y dije al principio, este es un mercado y el mercado de valores la bolsa de valores de Guayaquil no capta recursos, ni presta recursos, ni garantiza recursos. Ahora, tú dices, las empresas tienen que formalizarse, sí. Las empresas grandes, algunas les interesa, sí. Las empresas familiares deberían de ir a esos procesos, están yendo también, eso es importante. Y hay empresas pequeñas y medianas también. Y yo no quiero decir, pero hay empresas, hasta allá hay pymes que están entrando al mercado de valores, pero la formalización es importante. Y la formalización significa balances
que sean claros y transparentes, auditados, y las auditorías deben de ser importantes en qué empresa los está auditando, ¿correcto? Cumplimientos, no solamente en sus laborales, sino tributarios, ambientales, sociales, ¿correcto? Con todo lo que significa ese compromiso. Los compromisos de sus flujos, las estructuras que hacen las casas de valores para tratar, para que esta operación garantice hacia los inversionistas los flujos, los garantice el proceso de esos flujos que se generan a lo largo del tiempo hacia el pago de esas deudas. Eso es importante, pero eso es también ir cultivando para ir cosechando en el tiempo. Y para eso también la Bolsa de Valores de Guayaquil viene trabajando mucho en la capacitación, en los distintos programas para que vayan apoyando esa. Ricardo, el mercado de valores se basa en confianza, ¿verdad? En confianza, que las personas puedan ingresar y poner su dinero en empresas y que las empresas puedan brindar esa confianza también a los inversionistas. Entonces, como tú nos decías al principio, es un mercado de desintermediación financiera, ¿verdad? Para poder explicar un poquito mejor, la desintermediación sería la conexión directa de la persona que tiene el dinero con la empresa que lo necesita sin depender de un tercero, ¿verdad? Sí, se elimina el intermediario. En este caso, hacer la conexión de la empresa con el inversionista, ¿cuál sería para el inversionista el beneficio de acercarse al mercado de valores Gracias por preguntarlo y ser muy específico. Bueno, ahí está el tema, es importante. Algunos mensajes. Uno de ellos es la tasa de interés, porque tú lo decía también, es la desintermediación. Vamos a hacerlo muy sencillo y rápido, intentando explicarlo. Un intermediario, un banco, debidamente normado, legalmente establecido, pues viene, pone unos recursos de capital de $1 y puede captar 9. Pero ese proceso me lleva a ¿qué? A que tenga yo oficinas, sucursales, tecnología, operaciones, administraciones, etcétera, etcétera. Y todo eso significan costos. Entonces, cuando yo vengo y capto, hay recursos que son cero costos, que es el de la cuenta corriente, por decirlo de esa forma, ¿no? Que ese los está captando y prácticamente no los está pagando por tenerlos, pero le tiene que dar servicios a esa cuenta corriente y hay unos costos ahí implícitos. El de la cuenta de ahorro ya estoy pagando, el de los certificados de depósito para los inversionistas, pequeñas personas grandes, ya comienza. Entonces, esos costos que tiene por captar esos recursos, a eso tengo que sumarle toda una estructura de costos para operar, y para establecer toda esta estructura, que debe ser una estructura, y como es la banca ecuatoriana, altamente profesional y técnica, pero tiene unos costos, y a eso tengo que sumarle un margen de utilidad, y un margen de utilidad que también contemple unos riesgos, un margen de riesgo también, y todo eso al final del día tengo que sumarlo, es que para que me dé una tasa de interés y una tasa que es la activa, que es la que le tengo que cobrar a las empresas, dependiendo del sector, o a las personas, dependiendo del sector y el riesgo que tenga. Ese proceso, cuando vas al mercado de valores, tú lo dijiste muy bien, ese proceso va directo entre ese emisor y ese inversionista, y no hay esos costos de intermediación. Lo que hay es unas comisiones muchísimo, infinitamente más bajas, que hacen que deberían, depende de las condiciones hoy día del país, indudablemente. Hoy día en el país, hago este paréntesis, estamos hablando, y en el mundo, de tasas de interés altas en todas partes. Y por lo tanto, ustedes tienen que ajustar las tasas de interés por las condiciones propias de la economía mundial o de la economía nacional, de las expectativas. Pero independientemente, en condiciones normales, las tasas de interés del mercado de valores son más bajas por esa estructura que describí de desintermediación. Finalmente, el inversionista también tiene la capacidad de captar esos títulos, valores de renta fija, que el emisor normalmente lo hace, las empresas, para crecimiento, para expansión, para nuevos negocios, nuevas líneas de negocios, para muchas cosas, y necesita financiamiento a largo plazo. La banca es comercial, aquí y en muchas partes del mundo, no es una banca de desarrollo, por lo tanto no puede prestar, y si voy a prestar, muchas veces voy a prestar con tasas reajustables a 6 meses, mientras en el mercado de valores puedo ir a captar porque son fondos previsionales de largo plazo y deben de ser privados o públicos. Finalmente, ¿cuál es la tasa del vencido del mercado de valores en estos últimos años? Si yo veo todo el vencido del mercado de valores, de todos los títulos de deuda que se han colocado en el mercado de valores, en la Bolsa de Valores de Quito, y se han colocado, y han venido default, que han venido, empresas que han emitido, que además, si caen default en el mercado de valores, posiblemente están también vencidos ¿en dónde? En los bancos. Pero a veces sale un periódico por ahí diciendo, está vencido con la Bolsa de Valores de Guayaquil. No está vencido con la Bolsa de Valores de Guayaquil. Con el sistema. Está con el sistema primero, y además la Bolsa de Valores no le prestó la plata. ¿Sí me explico? Fue el mercado de valores.
Pero independientemente de eso, con toda la morosidad y el deterioro que ha tenido la economía, bonito, ¿no? en este momento está en alrededor del 0,70% bajo, de ¿no? todo el vencido. Claro. La banca tiene una tasa vencida de alrededor, te digo, del 3,5% o 4%, una cosa así. ¿Por qué? Porque lleva a que los que van al mercado de valores sean empresas que estén altamente revisadas y estructuradas con lo que tú estabas diciendo, con ese proceso de transparencia. Hay que trabajar mucho a las empresas y hay que realmente también tener compromisos en la sociedad, donde los gobiernos de turno no le cojan la plata a los fondos previsionales públicos, ¿correcto? Para que esos fondos previsionales puedan ir a donde tienen que ir los previsionales. ¿A qué? Al mercado de valores, a comprar títulos. A fomentar el a sector fomentar. real. El BIES, el Banco del Seguro Social, además de prestar a los afiliados, tiene la obligación de ir en su estatuto al desarrollo del mercado de valores, porque ahí es donde tiene para Y no rentabilizar lo esos hace, recursos. obviamente, porque no tiene. Se los lleva el gobierno. Es considerado... Los de turno, no estoy market hablando del maker. actual, que dejó claro. ¿no? Correcto. Claro, el BIES es considerado un market maker, ¿no? El Ah. objetivo es de hacer Sí. mercado, de dinamizar el mercado, ajustar también las tasas, Es ¿no? correcto. Pero por este lado, César, ¿qué opinas sobre la academia? ¿Qué podría hacer la academia para poder impulsar también el mercado de valores? Bueno, como academia, pues estamos ahí viendo cómo justamente seguimos difundiendo estos temas. De hecho, tenemos programas de educación continua, estamos formando con las bolsas de valores de Quito ahora, y estamos ya en conversaciones con la bolsa de valores de Guayaquil para ver cómo incentivamos la formación, no solamente de los maestrantes a nivel de posgrado, sino a nivel de grado, ¿sí? Justamente esta semana tuvimos una reunión para ver cómo la bolsa de valores genera data, para empezar a hacer un poco de investigación y generar conocimiento, que es fundamental, porque a veces como no existe la data, no se genera el conocimiento, y eso es clave. Así que yo creo que ahí, como hablábamos, es parte del ecosistema, ¿verdad? El Excelente. sector financiero, la casa de valores, la universidad, la industria, nos permite, justamente tenemos que cada vez ir buscando el mismo camino, porque a la larga este camino común nos va a permitir que el país se siga desarrollando. César, hay que ir sembrando el proceso del conocimiento de manera sostenida y a una apuesta de, yo lo digo, 20, 30 años, porque los que hoy día reciben ese conocimiento, especialmente apostamos a esa juventud, ellos van a ser en 20 años los que dirigen el sector productivo y el país, el sector público. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo de estos últimos 3 años hemos firmado convenios con 11 universidades. Una de esas es con ustedes. Convenios que tienen que ver con desarrollos de programas. Así es. La universidad, la UES, está la Universidad Católica, está la Universidad de Guayaquil, está la Universidad Casa Grande, estamos con Ecotec, estamos con la Universidad de los Hemisferios de Quito, está la ULA, está la Universidad de Cuenca, está la Universidad de Puerto Viejo y otras universidades más. Pero además hemos firmado y ahí hemos quedado, no, hemos sacado la primera maestría en finanzas con énfasis en el mercado de valores, con la Católica, y estamos trabajando en otras, diplomados, cursos de operadores de mercado de valores, ¿sí me explico? Todo un proceso. En estos últimos 3 años, en todo este tema, hasta con la superintendencia, hemos desarrollado los procesos de capacitación a la superintendencia de compañía, lo cual el superintendente ha sido muy abierto porque han sido diplomados que eleva el nivel de quién, del regulador. Así es. Las semanas del inversionista, que son exigencias de la IOSCO, que es un organismo internacional que tiene que ver con el manejo técnico de los mercados de valores, lo hemos desarrollado en estos últimos 3 años con la superintendencia y con universidades. Ustedes han participado en esas, con las conferencias también. Es un programa global. Es correcto. Sí. Y entonces vamos en este proceso con los procesos de capacitación a los informadores sociales, de comunicación. Y básicamente es un proceso que tenemos que seguir desarrollando mucho más. Debemos de ir incorporando en las carreras de finanzas en general, intermedias o de títulos de cuarto nivel, debemos de ir poniendo materias que tienen que ver con conocimientos y herramientas de mercado. Ricardo, queremos agradecerte por tu presencia. Quedas invitado por un otro capítulo porque se nos quedaron muchísimas cosas. El mercado de valores, la tecnología, los bonos, la economía circular. Uy, por favor. Creo que por ahí tenemos todavía mucha tela que cortar y son temas que obviamente nuestra audiencia está necesitada de conocer porque son opciones de poder generar. César, discúlpeme, pero este tema tú lo dijiste. Los bonos temáticos. En este país, para hablar como inversión, recursos que han venido afuera, los únicos recursos que han venido en estos últimos 3 años ha sido el mercado de valores, que fueron los bonos temáticos, alrededor de 450 millones de dólares. Importante. Y esos 450 millones de dólares
se tuvieron que transar en las bolsas de valores porque los inversionistas que eran multilaterales, una de esas el BidInvest, otra de esas Proparco, que es la Agencia de Desarrollo Ambiental canadiense, o la Agencia Social y de Ambiente también francesa, etcétera, etcétera. Ellos quieren, y la banca ha sido los emisores. La banca ha ido al mercado de valores del Ecuador. Guayaquil se han trazado el año pasado en la bolsa de valores de Guayaquil, se trazaron 200 millones de dólares en emisiones, títulos de deuda de los bancos, donde vinieron esos recursos para temas de emisiones de bonos de género, el tema violeta, el tema de azules de agua, el tema social, verde ambiental, y eso también tenemos que hablar de eso. Y hay otro bono que me enteré esta semana, el bono Silver, ¿sí? Y ese bono Silver es todo lo que está encaminado a los adultos mayores. Entonces digo, wow, entonces hay dinero, hay recursos, hay que saber cómo se los puede solicitar, y tenemos que ese rol importantísimo de manera conjunta al sector privado, pues ahora y academias para poder hacerlo. Ricardo, último comentario. La verdad es que estamos muy agradecidos de tenerte. ¿Cómo democratizamos el mercado? ¿La tecnología puede ser un aliado estratégico para darle más acceso a más personas? No hay duda, y lo tengo que decir porque eventualmente lo digo, hay una casa de valores que va liderando eso, y realmente es la casa de valores del futuro, lo digo de verdad. Gracias. Ustedes lo han venido viendo como un proceso de la tecnología, las aplicaciones, el proceso de ir llevando a dónde, a los que son las personas en pequeño, que tengan la oportunidad de no limitarse a hacer una cuenta de ahorros, que puedan ir al mercado de valores a través de estas aplicaciones, con esos procesos en la casa. Y ya están entrando algunas casas de valor, que es verdad que están haciendo una labor. Ahí hay. Lo que sí tenemos claro es que esta es una siembra de largo plazo, y eso sí hay que ser persistente, y eso lo están haciendo definitivamente, pero en general la sociedad y la economía hoy día no vemos realmente un país con una riqueza, porque estamos apretando en otras cosas y tenemos que crear cambios estructurales en el país, en el manejo en general de la sociedad, pero hay que seguir apostando a eso, porque es la forma de captar y dar oportunidades a pequeños ahorradores, inversionistas, en que puedan conocer alternativas y que tengan la facilidad tecnológica para poderlo hacer. Totalmente de acuerdo, y yo creo que eso queda abierto para otro capítulo, porque hay mucha tela que cortar ahí, y seguramente contaremos con la presencia de ustedes como la Bolsa de Valores. Ricardo, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Washington, gracias, Futuro, en este gracias, episodio de Educación Financiera. Muchas gracias.